siendo, más allá de que no lo sea, el verano y el verano más caliente. Vamos a traer hoy para hablar, y viste que es una ciudad nuestra que cuando empieza el verano empiezan algunos problemas, más allá de los mosquitos, digo, empiezan algunos problemas también con el agua, por Sí, ejemplo. señor. Y vamos a hablar precisamente de algo que podría parecer una mezcla rara, pero que es inteligencia artificial y agua potable. Se puede Ujú. pensar que sensores, que la inteligencia artificial pueda mejorar en caso de que el lugar donde vos vivas baje la presión del agua o el agua se ponga de peor calidad. Bueno, en Corea del Sur, en Seúl más precisamente, más allá de que está extendiéndose a todo el país, en Seúl precisamente, lo que se ha hecho de acá, de un tiempo a esta parte, pues, hace 2 años que se empezó a implementar, pero ha mejorado mucho en este último, es una Smart Water Grid, se llama un sistema que tiene precisamente, que utiliza inteligencia artificial, ahora vamos a hablar un poquitito de eso, para hacer una evaluación constante de cómo circula el agua por las cañerías, cuándo hay una pérdida, cuándo baja la calidad, cuándo baja la presión, y muchas veces también anticiparse a esos problemas, ¿no? Lo que pasa acá, lo que pasa en Seúl, acá claramente, lo que pasa en Seúl, lo que utilizan son muchísimos sensores de IoT, ¿no? De Internet de las Cosas, que van mandando información a una central que a su vez va aprendiendo esa información, va aprendiendo y fue aprendiendo durante este tiempo de cada uno de las señales de alarma que ve en modelos de machine learning, como siempre decimos, en modelos que tienen aparte simulaciones hídricas. Y lo que es muy interesante, que lo vimos en una columna anterior, también tiene gemelos digitales de Ujú. esa red de cañerías que van permanentemente analizando qué es lo que conviene hacer en cada una de las circunstancias más o menos críticas. Pensemos que esos sensores también escanean la calidad del agua, ¿no? Entonces pensémoslo en términos para que se entienda, ¿no? Esto es Internet de las Cosas, sensores y demás, para que se entienda, es como si una gran máquina, un gran médico del agua, tuviera un estetoscopio gigante sobre cada una de las cañerías, cada cañería va latiendo y si hay un latido, un ruido raro en el cuerpo de las cañerías de la ciudad, la inteligencia artificial lo que va a hacer es avisar antes de que haya una fuga y muchas veces incluso solucionarlo por solucionarlo eso, en la misma maquinaria propia de la inteligencia artificial, ¿no? De esta manera va a predecir roturas, va a detectar fugas, va, como les decía, a controlar la calidad del agua en tiempo real. Y eso lo que hace es terminar ahorrando, reduciendo muchísimo las pérdidas y ahorrando muchísimo, muchísimo, muchísimo el agua, que es un bien, como todos sabemos, un bien al que hay que cuidar, un bien escaso que también hay que cuidar, que es un bien que algunos dicen es el bien del futuro, pero también lo que hace es activar las cuadrillas más humanas que puedan tener que intervenir en determinados lugares, pero intervenir predictivamente muchas veces, Ujú. antes de que la crisis suceda, digámoslo, para decirlo de una manera. Así que imaginemos a qué lugar está llegando la inteligencia artificial que pueden enviar cientos y miles de sensores a lo largo, flotar en el agua para entregarnos toda la información sobre qué tipo de agua estamos consumiendo. Y claro, uno rápidamente podría empezar a pensar en algunos debates que se pueden dar en este sentido. Uno de ellos, el primero, que a mí me gustaría mencionar, es los riesgos, las decisiones de la eficiencia del agua, porque de alguna manera el agua y la presión sigue siendo la misma. Lo que va a decidir en algún punto esta inteligencia artificial, en este caso este algoritmo, como muchas veces llamamos, es en qué lugares se priorizan para tener agua. Entonces, si los algoritmos que deciden no son, tienen algún nivel de opacidad, no son del todo claros, quizás pueda haber algún tipo de eficiencia para ciertas y determinadas zonas a costa de la falta de eficiencia en otras. Obviamente, siempre hablamos acá, es necesario ser auditor, pero tener auditorías, tener transparencia, pero en este caso a mí me parece interesante un debate más, que es el debate de la inteligencia artificial y la ecología, el medio ambiente, en este caso el agua. Alguien podría pensar rápidamente, bueno, para ahorrar agua vamos a estar consumiendo muchísima energía que a la vez es un consumo de agua, ¿no? Estaremos consumiendo energía, emitiendo CO2 para evitar pérdidas de agua. O sea, hay un balance de esto. Y Seúl se ha dedicado a hacer un análisis, si bien es un análisis incluyente y demás, de
cómo es ese uso de la energía de los sensores y de la conexión de los sensores de Internet de las Cosas y demás, y cómo funcionan esas baterías. Pensemos que estamos tirando baterías al agua de estos aparatitos que flotan en el océano. Y el estudio que ellos realizaron les da tremendamente positivo de cómo la bajísima energía, pensemos que esos sensores son como un, para el nivel de consumo, es como un control remoto en reposo, ¿no? Un control remoto que puede tener ahí en reposo. Entonces, ante escenarios donde la energía consumida para potabilizar el agua, para bombearla, para transportarla y para tratarla es tan grande, y sabemos, algunas ciudades llegan a perder incluso el 30 o más del 30% del agua potabilizada. Seúl nos dice que bajó esa pérdida del agua de casi el 30 al 3-4%. Y entonces ese ahorro de agua es mucho más económicamente, mucho más sólido. El balance es ambientalmente muy positivo, ya que lo que cuesta producir el agua es mucho más lo que se ahorra por la producción de agua que lo que pierde en este sentido para toda este despliegue tecnológico que cuida el agua. Pensemos que en nuestras ciudades, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires, se pierden 35 y 45% del agua producida, ¿no? Modernizar eso podría ser, de alguna manera, una gran solución ecológica. Muy bien, Juan. Bueno, tres factores, por así decirlo, que se combinan para el bien común, ¿no? Lo marcaste uno de ellos, el cuidado del medio ambiente, el bienestar social, ¿no? Porque acá en Rosario, por ahí no se termina de dimensionar, pero acá cerquita, a 10 cuadras del centro, en el barrio República de la Sexta o en algunos puntos del barrio del Abasto o un poquito más allá, 20 cuadras del centro, como puede ser barrio La Lata, la presión social, ¿no? Entonces ahí tenés el bienestar social, tratar de satisfacer a todos y después la cuestión de la prevención, ¿no? De adelantarse a situaciones que lo vivimos aquí en Rosario con millones de pérdidas de litros de agua por una retroexcavadora, por una pala que se fue de más y hay millones y millones de pérdidas de litros de agua en una jornada. Digo, tres grandes factores para tratar de cuidar algo que acá en Rosario o en algunas ciudades es común abrir la canilla y que salga agua. Después podemos discutir la presión y más. Pero nos vamos a otras capitales. Bueno, está el acueducto Santa Fe Córdoba, ¿no? Para proveer de agua potable a Córdoba. Digo, no es algo común lo que vivimos aquí en Rosario. Estamos muy lejos de Seúl, ¿no? Porque en estos No, no, tiempos se está sin cambiando lugar cañería de 1900. Pero digo, ahí en Seúl se combinan tres grandes factores para nada más ni nada menos un insumo indispensable como el agua. ni hablar, ni hablar. Uno analiza inteligencia artificial y a veces lo charlamos con vos acá, las posibilidades de implementación en nuestras geografías. Y creo que hay dos cosas para destacar. Sí, claro, si uno tira toda esa tecnología en cañerías que tienen 100, 120 años, 70, 80 años, bueno, sí, quizás estemos un poco no generando la transformación necesaria, sino simplemente generando más información sobre algo que debería arrancar en otro lado. El modelo Seúl no es un modelo eh, exportable o traíble, vale decirlo así, o que podamos importar acá en la América Latina tan fácilmente en nuestras ciudades. Pero sin lugar a duda, creo que este tipo de políticas públicas, de sensores y demás, pueden generar, vos decías de lo que es la rotura de un caño, cuestiones más grandes, pero también la gran cantidad de agua que muchas veces se pierde en pequeñas pérdidas y pequeñas pérdidas que pueden ser evitables. Hay algo de eso que es o que debería ser autoimpulsado por cada uno y cada una de nosotros en nuestros hogares, pero me parece que también esas pequeñas pérdidas que nos hacen perder muchísima agua a lo largo y ancho de la ciudad también requieren de un estado presente en ese sentido para ver cómo mejoramos. Y claro, vos me decís, pensar en un A ver, lo perdimos a Juano. Estamos conversando con el licenciado Juan Andrés González Utges acerca del tema. sensor, muchísimos barrios de nuestra ciudad, no tienen No, no, lo perdimos, lo perdimos. Ahí vamos a tratar de restablecer. Estábamos casi finalizando la columna en torno a lo que tiene que ver con inteligencia artificial
aplicadas a diversas políticas públicas. En este caso estábamos hablando acerca del agua potable, ¿no? Cómo en Seúl se aplica la inteligencia artificial para tratar de sofisticar, mejorar la cuestión del agua potable, algo que lamentablemente aquí en Rosario estamos muy pero muy lejos, ¿no? Hoy se está discutiendo en Rosario o se están desarrollando algunas cuestiones en torno al cambio de cañerías. Allí vamos a estar recuperando la comunicación con Juano para cerrar su columna de este día miércoles con respecto al tema de cómo aplicar diversas tecnologías y tratar de prevenir diversas cuestiones, en este caso lo que tiene que ver con el agua potable. Aquí en Rosario, insisto, la cosa y es una de esas políticas que todavía se está muy pero muy lejos. Se está cambiando cañería del 1900, por ejemplo, o cuando se lleva adelante algún tipo de obra pública y demás, los obreros no tienen los planos para saber que allí está pasando un caño que provee de agua potable a una planta potabilizadora, a una planta abastecedora de agua, por ejemplo, como sucedió hace pocos meses, se rompió un caño maestro de agua potable en la zona de Pichincha que abastecía a la estación distribuidora de la zona del barrio República de la Sexta, que a la vez transportaba a la zona sur. Juanos, allí te retomamos. Bueno, Julián, seguimos. Sí, he escuchado lo que decías y es así, ¿no? Nosotros necesitamos un Estado presente, pero también un Estado más inteligente y que tenga la información, es cierto, para muchos barrios, como decía antes, cuando se pasaba de nuestra ciudad, que no tienen agua, pensar en inteligencia artificial parece, eh, parece de ciencia ficción. Y sin embargo, lo que hay que empezar a pensar es cómo usamos la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los servicios que tenemos. Y no solamente, como decía, las grandes roturas, sino también las pequeñas roturas que generan, las pequeñas pérdidas que generan en el gran volumen muchísima pérdida de agua. No solamente siempre se requiere que nosotros y nosotras en nuestras casas, decía antes, cuidemos el agua, pero también que el Estado tenga esa presencia y esa inteligencia para que el agua pueda llegar a todos los lugares. No solamente, insisto, las grandes roturas de caños que pueden ser errores humanos, sino también en pequeñas cosas que pueden ser modificadas desde la centralidad del Estado, aplicando inteligencia artificial, aplicando sensores, para estar con un ojo siempre atento a este recurso fundamental para la vida. Muy bien. Juanos, la recomendación del día de hoy. Más que una recomendación, hoy estaba viendo estos días un informe regional sobre inteligencia artificial que fue realizado por la bueno, que fue realizado el año pasado, tanto por varias empresas, sí, que lo financian, pero también por el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, que nos hablaban precisamente ya hace un año de que América Latina tiene la oportunidad de utilizar los avances de inteligencia artificial para abordar también los retos ambientales e integrar la sostenibilidad y hacerlo para el desarrollo humano y la justicia social. Esto decía el informe regional sobre inteligencia artificial y objetivo de desarrollo sostenible, que hoy algunos ponen en duda, pero que es necesario traer de nuevo y empezar a pensar esto, la inteligencia artificial no solamente como generadora de grandes transformaciones, sino también como una herramienta que nos permitan abordar los grandes problemas de nuestros retos ambientales, especialmente en nuestro subcontinente, ¿no? Muy bien. Juano, como siempre, muy amables. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y saludos. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges, como todos los días miércoles, hablando acerca de inteligencia artificial, de tecnología de adelantos y cómo se está trabajando en otros puntos y cómo se puede aplicar eso, ¿no?, a políticas públicas aquí en nuestra ciudad. Es la hora 8.